Sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi lux, vare retro satana, numquam suare mi vana. Sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux, vade retro satana, numquam suare mihi vana. Sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux, vade retro satana, numquam suade mi vana. Sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux, vade retro satana. Bueno, ahora continuamos la segunda clase por el tema de la filmación. Otra partecita más, vamos a comenzar. Habíamos visto en la parte anterior entonces todo este esquema, ¿verdad? Esperemos que lo recordemos ahora que vamos a ir explicando algunas cosas más. Por tanto, no es una enfermedad corporal la posesión diabólica, no contagia, un espíritu no contagia. Si tú ayudas, porque hay gente que va a ayudar en los exorcismos y cree que por haber ayudado el demonio ahora se va a vengar. No depende del demonio. Si uno hace el bien, no va a recibir un mal. Y si la persona tuviera que recibir una molestia del demonio, es un bien, no es un mal. Porque Dios lo permitió. Y Dios permite siempre un bien. Entonces no habría problema. Espero que se haya entendido, ¿verdad? Hay que confiar, hay que aprender a confiar en Dios, abandonarse a Dios. Entonces la posesión diabólica no es un mero influjo de Satanás en la voluntad, no es que va a influir en la voluntad a través de los sentidos interno, externo, o lo que quieran. Eso es la tentación, la posesión ya es algo más. La posesión diabólica es más bien un influjo físico. Cuando digo físico, digo también la psicología del hombre. En la parte inferior del hombre, cuando digo la parte inferior, excluyo el entendimiento y la voluntad. Y dejo todos los sentidos internos y externos, pasiones, sentimientos y hasta el movimiento físico, todo orgánico. Solo excluyo el alma con sus potencias. De suerte que el demonio ejerce poder formal en el hombre y abusa de los órganos y potencia de éste. En el cuerpo del hombre se introduce otro yo. Esto es muy importante. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad decimos que Dios tiene 3 yo. El hombre tiene un yo. Es un sujeto al cual se le atribuyen sus actos. Dios tiene 3 sujetos en una misma naturaleza. Pero cuando el demonio entra en una persona, la persona puede o no, porque a veces el demonio entra a posesionarse de una persona, la persona no tiene conciencia qué pasó. Entonces hay un solo yo, el despótico, el otro está como adormecido, porque el demonio toca, digamos, en el cerebro, la partecita fundamental, eso me tendrá que decir la doctora, qué partecita puede tocar para que quede totalmente anulado el bulbo raquídeo. Bueno, eso me lo podrá decir usted. Qué partecita del cerebro, porque es doctora, algún día estudie, toca, porque lo que hace con seguridad es anular todas las facultades. La persona dice, ¿qué pasó? No tiene ni idea, pero el otro yo que entró hizo todo. Blasfemó, peleó con todo el mundo, la movió para donde sea. Es posesión cuando el demonio usurpa completamente las potencias inferiores de tal manera que se mueve,
que habla como si fuera la persona, hace todo, lo único que le agrega es su propio pensamiento y su voluntad, porque ya no son de la persona, son de él. Por eso él es malo y el otro a lo mejor es bueno. Entonces usa todo el mecanismo. ¿Qué pasa cuando el demonio toma posesión desde la parte motriz del hombre, desde la parte cerebral? Se apodera todo el sistema nervioso, todo está actuando en alguna partecita del cerebro, está pudiendo manejar todas las situaciones. Por eso que al demonio le molesta mucho que le pongan cosas en la cabeza, sobre todo acá. En general la cabeza, pero aquí. ¿Qué pasa cuando el demonio toma posesión de una persona? Perdiste, hermanito, porque te tienes que adaptar a la psicología de la persona. Quedas metido en un traje, te guste o no te guste. Te puede quedar corto, lo que sea, desde ahí puedes hacer lo que puedas. Y ojo que muchas veces hace cosas que son impresionantes. Pero, por lo general, tendrá formas muy parecidas a las personas. Por eso uno dice, no, ¿es la persona o no es? Y a veces habla con una voz ronca, bueno, te das cuenta que ahí la está modificando. Pero si no, por lo general habla y tiene costumbres y puede usar cosas de la memoria de la persona que le vienen, o puede usar cosas de la imaginación, entonces también hay que tener cuidado. El demonio queda como limitado ahí, queda como limitado. Al tomar posesión, él queda limitado. Pero puede hacer cosas extraordinarias también, porque tiene ese poder para hacer. No obstante, queda limitado. Entonces, por eso puede haber cosas, ustedes fíjense, después de tantos años uno se va dando cuenta que sí, efectivamente, no anula la psicología de la persona, la altera, la modifica, la vuelve burda, pero más o menos se mantiene dentro de lo que es la psicología de la misma persona. Eso también hay que saberlo, pues es muy importante. Si tú te metes dentro de un traje, quedas según el traje, ¿verdad? Sí. ¿Qué opina usted de la hipnosis? Que también hay personas que hacen practicar hipnosis y hipnotizan a la persona y le hacen actuar de una manera diferente a como es la persona. Esas son dos cosas distintas. La hipnosis es una manera de entrar en el inconsciente de la persona. Es pecado mortal la hipnosis, eso no se puede usar. Solo en algún caso. Hay un documento que dice que solamente en algún caso donde se va a usar con sumo cuidado por un beneficio muy bueno, pero donde están porque cuando uno hipnotiza a una persona está usurpando su conciencia, o sea, y eso le queda después, queda alterada la persona en lo que uno ha tocado, y es muy peligroso eso. Entonces nosotros tenemos cuando dormimos, por ahí uno se levanta y se pone a caminar y está dormido, ¿ve? Hace cosas, o sea, la conciencia tiene el inconsciente o el subconsciente, todo el mundo es, pero todavía estamos ahí entre lo sensible y lo espiritual, estamos en la bisagra, en la bisagra. Entonces sí es peligroso eso, pero eso no es del demonio. El demonio no necesita hipnotizar. Directamente lo hace él, es usurpador. Pero la hipnosis ya es otro tema. Bueno, vamos a ir hablando aquí. Dijimos que nos íbamos a estirar un poquito hasta 11:45, por las que llegaron tarde. Entra otro yo, habla por la boca del poseso, o impide a este hablar, ejerce dominio sobre la vista, el oído, trastorna el sistema nervioso, piensa con el cerebro humano. No es que piense, esto está mal expresado aquí, no es que piense con el cerebro humano, actúa utilizando el cerebro humano y se limita en muchas cosas, queda limitado en muchas cosas. Se mueve y obra con su cuerpo, priva al alma de dominio de los órganos del cuerpo y abusa de ellos para acciones abominables.
En el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, hay 5, el último es el 5. En el 4 hay una expresión ahí cuando se toca el tema de la posesión diabólica y se dice que se habla de presencia de un espíritu, de otro yo, que se introduce en la persona. Lo definen así, porque se han dado cuenta que hay algo que en la psiquiatría, en el manual de diagnóstico mundial, es lo que usan los psiquiatras y los psicólogos también, se estudian esto. Y de ahí también vamos a sacar cosas para ver y comparar con la posesión diabólica, ¿no? O a través del cerebelo también puede ser que actúe el demonio, ¿verdad? Son partes que pueden influenciar perfectamente en todo el ser de la persona. El cerebelo, el bulbo raquídeo, ¿no? También, ok, perfecto. Eso le compete al médico, buscar desde dónde puedo, porque estoy seguro que si se encuentra y el médico sabe bien exactamente qué es eso, estoy seguro que es desde ahí, porque él lo sabe perfectamente, ¿eh? Desde dónde actúa exactamente para mover toda la psicología y la persona. Es cierto que solamente con el consentimiento de Dios puede el demonio ejercer tal violencia en el hombre, solo con permisión de Dios. Pero el consentimiento divino es tan posible como lo es en general la permisión del mal. Sucede ello en castigo o para humillación del hombre, a fin de que éste vea la malicia de Satanás, se guarde de él, para acrecentar su fe, para glorificar a Cristo y a su iglesia, para reparar sus pecados, pero la posesión divina, la permisión divina es independiente del estado moral del hombre, de tal manera que puede darse en alguna persona santa. Sí, tal vez no Dios le permite a un pecador por meterse en cosas que ya vamos a ver, algunas posibles actos humanos que favorecen la posesión, lo vamos a ver, pero también no necesariamente tiene que ser para personas malas. Dios puede permitir a personas santas también y buenas que pasen por eso para salvación de las almas, para purificar más su alma, para glorificar más a Cristo. Santos posesos. Santa Gemma Galgani estuvo aproximadamente 8 días con una posesión tremenda, donde el padre Germán, director espiritual beato, creo que ya lo canonizaron también, pero hasta donde yo leí la vida de ella en italiano, era beato. Creo que sí está canonizado ya su director espiritual, que le hizo exorcismo 8 días seguidos, pero muchas horas. Y Santa Gemma se tiraba encima de las personas, los escupía y bueno, todo lo que saben. Paz. Posesión. Tenemos a Santa María de Jesús crucificado, que estuvo posesa toda la vida posesa. Murió posesa, carmelita. Claro, las hermanitas veían toda esa cosa, se acostumbraron, ella lo sobrellevaba con mucho amor, todo eso, no le daban, decían, bueno, será así, qué sé yo, pero no buscaron un exorcista y ella murió posesa, no le hace nada que muera posesa, porque el alma es lo que hay que ver que está pasando, no el cuerpo. ¿Saben ustedes que el demonio toma las partes sensibles? ¿Qué problema hay? Uno puede estar poseso y estar en gracia de Dios. Porque el demonio no se mete en el alma, sino se quema. Primero que no se puede meter, como ya dijimos, pero si se pudiera meter, se quema. Si está en gracia la persona, se quema. Y a veces se quema no estando en el alma, también se quema. Pero el hombre que está en pecado suele preparar el camino y abrir la puerta al demonio o contribuir con el libre albedrío
a la malicia del demonio. Los pecados más graves, el odio, el no querer perdonar. Esto es algo que yo lo he visto más del 50% de los casos que he tenido. No hay que investigar ahí, a ver, confiésate, te confesaste bien, ¿le has perdonado a todos? Sí, ¿estás seguro? Bueno, estoy peleada con mi hermana ya hace muchos años, no, te falta eso y hasta que no lo haga no va a pasar nada. Porque ¿cómo puedes pretender que Dios te perdone si tú no perdonas a tu hermano? El odio, la falta de perdón, el rechazo a Dios a través del culto satánico, brujería, magia negra, el que se mete en estas cosas en el mundo sincretista, en el mundo de las cuestiones mágicas, esoterismo, el reiki, el yoga con la práctica también de todos los principios que conlleva eso, aunque no estén usando la parte teórica, de alguna manera están enlazados, se arriesgan, digamos. Uno dice, ¿y puedo hacer el ejercicio de yoga sin andar creyendo todos los principios del yoga? Bueno, sí, es caminar sobre una cornisa, trata de que no sople viento. O sea, no te vas a tirar del precipicio porque tú dejas todo ese mundo de interpretaciones esotéricas que tiene de fondo, pero cuidado, vas a caminar por un precipicio y el viento sopla. También los pecados contra natura, porque eso es un atentado a la ley de Dios, a la ley natural. Y ustedes saben que la ley natural es participación de la ley divina eterna. Las leyes de la naturaleza no están porque Dios dijo, esto va a ser así en la parte moral. El que quita algo al otro, eso lo declaro robo y lo declaro que está mal. No, no es así. Está en la naturaleza de las cosas, que el sustraer lo que no es tuyo es malo. Y eso viene de la ley divina, porque Él es justo, la justicia divina. Entonces, no es caprichoso lo que Dios puso en la naturaleza, en el hombre, en la parte moral. Entonces, cuando el hombre va contra la naturaleza, contra la ley natural, va contra la ley eterna, toca a Dios directamente. Desprecia el orden divino en las cosas, rechaza el orden, la belleza, la armonía, por tanto rechaza la verdad, el bien, la unidad y el ser, que son los trascendentales. ¿Cuál es el pecado contra natura? El aborto es un pecado contra natura porque la madre está hecha para amar a un hijo. La maternidad es un don y está para darse y morir por el ser amado. El aborto es tremendo, tremendo. La homosexualidad, la eutanasia, la pornografía, la masturbación, todos actos sacados de contexto, o sea que no van según la ley y el orden que tienen las cosas, sino que sustraerse al orden. Ya dije antes, ¿no es cierto?, culto satánico, el tablero Ouija, todas estas cosas que ustedes saben que es el mundo, los brujos, la magia blanca, que es lo mismo que la magia negra, pero cambia el color. Si ustedes tienen una pinza, ¿ve? Chic. Ahí tenemos una pincita. La magia negra es el cabo de una pinza y la magia blanca es el otro cabo, ¿ok? Pero es la misma pinza. Tales estados demoníacos van siempre acompañados de grandes peligros espirituales. Claro que Dios no permite que el hombre sea tentado más allá de sus propias fuerzas. Pero voy a resumir cuál es el caldo de cultivo del demonio. Lo voy a resumir en una sola palabra: el pecado mortal. Sea cualquiera la forma,
sobre todo las que dije. Pero si uno vive en pecado mortal, a no ser que Dios permita a una persona buena la acción del demonio por otros fines. Pero el pecado mortal es como el caldo, es la inmundicia donde le gusta zambullirse al demonio. Es su hábitat. Desde el momento que él dijo non serviam, se hizo malo, entonces el pecado mortal es su hábitat. La podredumbre es su aroma preferido, su perfume. Y él se sumerge en la podredumbre, en la inmundicia, para destruirlo más. El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, transmitió a la Iglesia el poder de lanzar los demonios, y ésta lo ejerce mediante los exorcismos o conjuros. Así lo adoptó la Iglesia. Es un sacramental, porque está instituido por la Iglesia. Los sacramentos están instituidos por Cristo, los sacramentales por la Iglesia, la esposa de Cristo. Son también como los sacramentos, son signos sensibles que producen lo que significan, como los sacramentos. Pero la diferencia es que los sacramentos producen lo que significan ex opere operato, por la fuerza misma del sacramento, independiente al sujeto. Si bautizan un niño, queda bautizado, no importa que el niño diga, bautícenme. En cambio, los sacramentales no actúan ex opere operato, por la fuerza misma del sacramental, sino por la fe del sujeto. De tal manera que si a mí me echan agua bendita, o si yo hago la señal de la cruz con agua bendita simplemente por costumbre, y no hice un acto de fe, no me sirve para nada. O sea, la fuerza no está en el agua, sino en la aplicación del agua, unida a la fe que yo le tengo al agua. Por eso hay gente que se toma una botella de agua bendita para matarlo al demonio, ¿ves? Creyendo que es el agua el tema. No, el agua es la materia, está listo porque está bendita. Ahora, ¿cómo la usas? Mágicamente, no pasa nada. Sin fe, no pasa nada. Entonces, es una gota con fe. A ver, ¿cómo hago yo un acto de fe en el agua? Tengo que saber, con el agua he sido bautizado. El agua significa la pureza. Dios bendice el agua para recordarme el bautismo, para recordarme que de su costado salió el agua, que salta hasta la vida eterna, que en el cielo habrá ríos de gracia, etcétera, muchas cosas. Y yo quiero aceptar la gracia de Cristo, y si ustedes lo hacen con fe, la señal de la cruz, se perdona el pecado venial, si lo hacen con esa intención. ¿Sabían, no? Solo el mortal no, se necesita el sacramento de la confesión, pero perdona los pecados veniales si ustedes tienen la intención y lo hacen bien, pero es según el sujeto. Si el sacerdote, por más que esté en pecado mortal, dice, esto es mi cuerpo, ese es el cuerpo de Cristo, aunque el sacerdote esté en pecado mortal, se produjo, no importa el sujeto. Si va uno que no tiene fe y va a comulgar para reírse y comulgó a Cristo. Porque uno dice, no, se va Cristo ahí. No se va. Comulgó a Cristo. Por eso es un sacrilegio. Cristo no se fue. Se cae la hostia y la pisan sin querer. Se cayó una particulita y la pisan. No es que se vaya Cristo de ahí, como dicen algunos. Entonces no te preocupes, Cristo se va. No se va a dejar pisar. No se va a dejar pisar, se dejó matar. Por nosotros. Como no. Sí que lo pisas. Claro que no pisas directamente a Cristo, pisas las especies, pero que tiene la sustancia de Cristo, lo pisas indirectamente a Cristo, a través de las especies del pan. Y si lo haces consciente, ese es un sacrilegio. Bueno. La Iglesia utiliza el ritual. La multitud de endemoniados en tiempos de Jesús y en su alrededor se explica por la crisis en que necesariamente se encontraba el reino infernal con la venida del Salvador y su reino.
porque al resplendor del día huyen las aves nocturnas. Viene Cristo, que es la luz, y se armó un revuelo. Claro que ha pasado cosas especiales en el tiempo de Jesús, pero también en tiempos difíciles de la iglesia pasan cosas especiales. Vamos a ver aquí algunos textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Mateo 18 dice, sanad, Jesús dice, sanad enfermos. Y la iglesia pone, y él mismo establece el sacramento de la unción de los enfermos. Y la iglesia establece la bendición del aceite, la sal, porque eso es histórico. Lo que ya la iglesia ha hecho como sacramental, no se anulan los sacramentales. Si en alguna época del año, de la historia de la iglesia permitió la bendición y exorcismo de la sal y aceite para aplicar y utilizar en los exorcismos, para usarlo en el bautismo de los niños, la sal exorcizada, como antes se le daba un granito de sal a los niños, después ya no, se sacó todo. Pero si una vez lo pone, eso no se saca. Eso está. En el ritual romano está la bendición. En el nuevo ritual también de exorcismo está para bendecir el agua, la sal y mezclar la sal con el agua. No sale lo del aceitito, pero el aceitito es parte de un sacramental también. Sanad enfermos, resucitad muertos. La unción tiene como segundo efecto la sanación de una persona física incluso. Como segundo efecto. El primero es perdonar, limpiar las reliquias del pecado, purificar, pero tiene como segundo efecto la sanación. Limpiar leprosos. A veces viene una persona y dice, Padre, me bendice que tengo un cáncer, y por ahí el sacerdote dice, no, yo no curo. ¿Y quién te dijo que tú me vas a curar, mi hijito? Te está pidiendo la bendición y la bendición no es tuya. ¿No? La persona no es tan tonta de pensar que vas a ser tú. Te está pidiendo la bendición porque te ves sacerdote y sabe que Dios te bendice, la va a bendecir. Padre, deme la bendición para que se me vaya el cáncer. Claro que sí, se lo voy a... ¿Usted tiene fe que se le va a ir? Bueno, yo se lo voy a ir con esa fe que usted tiene, le doy la bendición de Cristo, in persona Christi. ¿Listo? Porque si no, yo no le doy importancia a estas cosas. Yo tengo que tener más fe que la persona, pero parece que la persona viene con más fe y me da una lección. Usted bendígame, Padre, y no se preocupe. Expulsar demonios, por eso la iglesia establece el ritual. Gratis habéis recibido, dad gratis. Cuidado aquel que se pone a cobrar. Es un pecado gravísimo cobrar por dispensar sacramentos, a no ser los que la iglesia ha establecido para el mantenimiento de la iglesia, que es otra cosa. Los casamientos, los bautismos, donde la iglesia pide que las personas colaboren para el sostenimiento de la iglesia, eso es otra cosa. Pero realizar ministerios de esta naturaleza no conllevan, distinto que una persona le dé un estipendio, uno lo recibe, no hay problema, pero no debe poner nunca un precio. Marcos 3:15, no, Mateos 10:1. Entonces llamando a sus 12 dijo, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos 3:15, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Instituyó 12 y los envió a predicar. Marcos 16:17, estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas nuevas. Marcos 6:13, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hechos 8:7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían gritando a gran voz y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Hay que distinguir una enfermedad de una posesión. Aunque en la posesión diabólica el demonio puede simular enfermedades, que es otro tema que ya creo que en su momento vamos a hablar. Seguramente, si no me preguntarán ustedes, que me hagan acordar más adelante, de hacer esas aclaraciones de las enfermedades y las posesiones, cómo se distingue, pero también cómo el demonio puede inventar una enfermedad y cómo hago para saber que esa enfermedad está inventada por el demonio. Hechos 8:7,
Muchos que tenían espíritus inmundos salían, etc. Bueno, hay un montón de pasajes, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Un pasaje, de hecho, de los apóstoles donde una pitonisa lo perseguía y viva Pablo, qué sé yo, la exorcizó, pero se dio cuenta que estaba el demonio ahí, que lo estaba llenando de soberbia, y vino el dueño y le dijo: ahora cómo gano dinero, porque esta me adivinaba cosas de la gente, y se le fue el demonio. Estaba enojadísimo el dueño. Mateo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? No os conozco, porque no. Entonces, el ser exorcista no quiere decir que te vas a ir al cielo. Tenés que ser un buen exorcista. Entonces, no. Acá puede condenarse cualquiera. El que sacaba demonios puede condenarse. Lucas: y respondiendo Juan dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. En otro pasaje: el que no está contra mí está conmigo. Hechos 19:13, este lo voy a leer, este es interesante. Vamos a leer todo el pasaje de Hechos 19:13, que es muy interesante. Voy a partir del 11, el versículo 11. Dice: obraba Dios por mano de Pablo milagros no vulgares, de suerte que hasta los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo, aplicados a los enfermos, hacían desaparecer de ellos las enfermedades y salir a los espíritus malignos. Es decir, exorcizar. ¿Con qué? Pañuelos, delantales que tocaron el cuerpo. De ahí vienen las reliquias. Los protestantes, parece que este pasaje no lo leen. Las reliquias, lo que tocaron cuerpos de personas buenas. Hasta algunos exorcistas judíos, escuchen bien esto, hasta algunos exorcistas judíos, en ese tiempo había exorcistas judíos también, ambulantes, llegaron a invocar sobre los que tenían espíritus malignos el nombre del Señor Jesús, diciendo: os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. Qué vivo, judío. Estás sacando tus ahorritos del Señor Jesús. Bueno, eran los que esto hacían 7 hijos de Esceva. 7 hijos. Eran hermanos. Judíos de familia pontifical. Pero respondiendo el espíritu maligno les dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Chachán, chachán. Pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y arrojándose sobre ellos aquel en quien estaba el espíritu maligno, se apoderó de los dos y los sujetó de modo que desnudos y heridos tuvieron que huir de aquella casa. Fue esto conocido de todos los judíos y griegos que moraban en Éfeso, apoderándose de todos un gran temor, siendo glorificados el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían, confesaban la confesión, manifestaban sus prácticas supersticiosas y bastantes de los que habían profesado las artes mágicas traían sus libros y los quemaban en público, llegando a calcularse el precio de los quemados en 50.000 monedas de plata. Tan poderosamente crecía y se robustecía la palabra del Señor. Entonces, estos expulsaban al demonio con otra fe. No era la fe de Cristo, en nombre de Cristo, pero profesaban otra doctrina. ¿Quién te conoce a ti? Y ¡pum! Eso hay que tener cuidado, porque esto puede pasar si uno va a hacer exorcismo con el ritual de exorcismo oficial de la iglesia sin la autorización del obispo.
Entonces, si uno va así a nombre propio, yo tengo casos, yo he conocido un caso de un sacerdote que dijo, a mí no me importa el que me den permiso, no, soy sacerdote, ¿qué me importa? Y fue a hacer un exorcismo a una casa, entró por, no digo la ciudad ni el país, porque como está por los medios, se metió por un pasillo de la casa, abrió la puerta de afuera, entró por un pasillo, había una puerta por acá, pero había una al fondo, ¿no? Entonces él iba dirigiéndose caminando hacia la puerta al fondo, donde estaba una chica ahí posesa, y se le apareció rápido en la puerta así, y dio un grito muy fuerte, y él se vio impulsado hacia atrás, se fue para atrás, no sé cuánto, pero cayó muy feo contra el piso y quedó cuadripléjico. Toda la vida quedó así hasta que se murió después. Pero muchos años quedó cuadripléjico, porque se había burlado de eso. ¿Qué importa? Hay que tener mucho cuidado. Dios puede permitir al demonio hacer algo. Entonces, cuando yo vi eso, bueno, no lo vi personalmente, lo conocí, sí, muy directamente. Nunca voy a hacer algo sin autorización del obispo, claro que no. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros actuamos en nombre de la Iglesia y en nombre de Cristo, a través de la Iglesia, de su esposa. Entonces, eso es lo que a nosotros nos da tranquilidad, saber, la oración de liberación no necesita, solamente se necesita para el ritual oficial. Yo puedo usar oraciones de un ritual antiguo, sacarle pedacitos, no hay problema. No estoy haciendo el exorcismo oficial de la Iglesia porque este es el exorcismo oficial de la Iglesia. Aquello pasaron a ser, si quiero, son oraciones que estaban en otro ritual, no importa. Pero el que es vigente es este ritual. Por eso es que se pueden sacar oraciones del ritual toledano, por ejemplo, que tiene lindas oraciones en latín, trozos, o si quieren, no hay problema, para oraciones de liberación. Esto que digo me lo dijo el padre Amort, es autoridad de él, ¿verdad? Explícitamente. Se puede usar cualquier ritual de donde sea, basta que no sea el oficial en el momento, que ese es el que se necesita la autorización, porque eso es lo que está representando a la Iglesia. Yo necesito, la Iglesia no es mía, la autoridad viene del obispo, entonces necesito el permiso. Y hay una gracia especial para el ritual oficial de la Iglesia, porque actúa la Iglesia con toda la fuerza de la Iglesia como sacramental. En el otro actúa el poder del sacerdote con la fuerza de la oración, pero no actúa como sacramental, solo como oraciones, y el sacerdote con el poder sacerdotal, que siempre es importante, que más el sacerdote que el laico, ¿verdad? Porque el demonio se da cuenta que sale del sacerdote un poder muy grande. Continuamos entonces, ya vamos a terminar, solamente para redondear. Bueno, vamos a dejar los textos acá porque voy a entrar en un tema la próxima vez, muy interesante. Vamos a tener que hablar de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito también el catecismo de la Iglesia Católica y vamos a ver cómo empezó a difundirse los exorcismos en la época patrística, en los padres apostólicos en esa época, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a seguir. Les recuerdo simplemente, aprovechando 3 minutitos, breve historia, explicamos el ritual, estamos viendo una breve historia donde vamos enseñando a través de esta historia. No es una historia simplemente, yo voy enseñando cosas a través de lo que voy leyendo como una especie de historia chiquita, breve. Aliados del demonio, concepto de ciencia, porque es muy importante esto, porque vamos a tener que acudir a científicos, vamos a tener que descifrar si la teología es ciencia, qué cosa es ciencia, si la parapsicología es ciencia, porque también eso es muy importante. Ciencias auxiliares, posesión, psiquiatría y psicología, la distinción de los casos, cuándo recurrir al exorcista, antes, durante y después de un exorcismo, cómo se hace, cómo se debe hacer. Casos mixtos, donde está mezclado algo natural con lo preternatural, cómo distinguir. Discernimientos de espíritu, que esto nos va a servir, lo que vimos en la clase pasada, nos puede servir para partir
como elemento fundamental. El triunfo del corazón inmaculado, profetizado por la Virgen en Fátima, que es directamente una lucha contra Satanás, pero no de ella directamente, sino a través del corazón de sus hijos. La divina misericordia en el fin de los tiempos, y después vamos a hacer series de preguntas, respuestas generales de casos, voy a contar algunos casos también, voy a mostrar si quieren fotos de personas que ya han fallecido, de lugares desconocidos, sin decir los nombres, algunas fotos de personas que han recibido fenómenos extraordinarios en medio de los exorcismos. O sea, quiero que vean cómo una persona suda sangre en su rostro, cómo queda crucificado, cómo etcétera, etcétera, que también hay que tener cuidado que no sea el demonio, en fin. Tengo también la historia que llevo de años de exorcista y antes hacía muchos casos, teníamos ya una bolsa llena de objetos que salían de los cuerpos, de la boca, de la piel, de la cabeza, de los posesos, muchas cosas que salían de ellos las tenemos ahí, como la teníamos, porque no sé dónde fue a parar todo eso, quedó en la Argentina, y bueno. Pero en fin, muchas cosas que tengo para relatar y que les puedan servir como experiencia para todos. Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meum,